Te habla Pablo. Y hoy invité a un gran amigo mío para que nos hable del debido proceso, según lo que él vivió, a diferencia de lo que dice nuestra Constitución. Mira, Octavio, ¿cómo te sientes? Feliz de estar al lado de mi defensor del De pueblo, tu amigo Pablo. mi hermano Pablo. Mira, tú sabes que yo te pedí que viniera porque la gente conoce a Octavio, Grandes Ligas, dinero, fama, pero hay una etapa de tu vida que yo la viví contigo y yo creo que es muy importante para que el dominicano y la dominicana entiendan lo que es el debido proceso. Yo me recuerdo aquel agosto, 6 de la mañana, 2019, donde tu vida cambió absolutamente porque alguien entendió que tú tenías que ser parte de un expediente que no te correspondía. Entonces yo quisiera que nos quedáramos en esa etapa. Octavio durmiendo en su casa, aparece una turba de gente y que me hablara de ese martes de agosto. Mira, realmente el martes fue muy sorprendente para mí yo ver este escenario en mi casa. Tanto policía con arma larga. Y literal, levantarme en mi cuarto. Yo estoy ajeno a todo. En su momento yo pensé que era que me estaban atacando o algo pasaba. Cuando ya caigo en sí, es que me están haciendo un allanamiento con relación al caso de César el Abusador. Y entonces a poco es que yo voy asimilando lo que está pasando. Tus hijos estaban ahí, Maciel estaba ahí. Mis hijos, la nana, todo el mundo estaba ahí. De hecho, Emmanuel estaba en los brazos de Maciel, meses. Me recuerdo, pero entonces llegaron los tigres con arma larga. Como que fue a buscar un delincuente de estos que dicen, fulano, entrégate, que si no te entregas te vamos a hacer. Así me fueron a buscar a mi casa. Y tú jugaste con 3 equipos de Grandes Ligas. 3 equipos en Grandes Ligas. 15 años. 15 y ganaste en términos de dólares. Unos 45 millones. Y tenías además inversiones, el colegio, apartamentos, gracias a Dios. Y el caso viene por una villa que a través de una empresa, tú y Luis Castillo venden a otra persona. ¿Cómo fue? Le prestaron un dinero. De buena fe. Un dinero. Sí, ella es la señora Eridania Jorge, que le entregamos $1.600.000 de préstamo por la casa. Nosotros vimos que era un buen negocio y entendimos que era una buena oportunidad de nosotros ganar un par de pesos porque ya a todo esto ya estamos fuera de la pelota. Porque la casa valía, no era 3 millones que hace campo. La casa tiene un valor como de 4 o 5 millones de dólares. O sea que ustedes prestaban uno y algo y tenían garantía de una propiedad que valía 3 veces más. Claro. O sea que era un negocio por donde sea. Es un negocio por donde sea. Entonces, esa fue la actitud de nosotros. Y por esa vía es donde ellos comienzan a investigar, que nunca investigaron. Sí, yo sé. Nunca. Porque el que investiga, de verdad, se va a dar cuenta de lo que realmente está allá afuera y lo que hay. Porque el dinero, tú y Luis lo transfieren de Estados Unidos. Correctamente. Transferencia normal. Por eso digo, no se investigó nada. Lo que había ahí era un chantaje. Así lo veo yo. Y toda tu cuenta normalmente en Estados Unidos es Bank of America. Todas mis cuentas son con mi nombre. Tengo un solo número celular desde que comencé a ganarme 2 pesos, que es el que tengo actual, que es el que tú me llamas, y nunca lo he cambiado. Y nunca tampoco he tenido otro celular por cuidado, porque la gente me llama mucho. No, el mismo de siempre, todos los años. O sea que, por eso digo, no se investigó como se debió investigar ese Ministerio Público que estaba en ese año. Entonces, ese Octavio, que entran a su casa, Ministerio Público, Policía Nacional, te toma preso y te llevan al Palacio de Justicia. Correctamente. ¿Cuántos días tú pasaste en el Palacio de Justicia? 10 días. Y en teoría tiene que ser en 48 horas. Mientras tú estabas preso, 10 días. 10 días. Sin familia, sin amigos, sin relacionados. Y después de esos 10 días, ¿qué pasó? Durmiendo en el piso. Yo lo sé. Sin aire. Dilo así. Para que la gente pueda entender, cuando hablamos de debido proceso, la gente entiende que es una palabra y es la vivencia tuya lo que a mí me interesa. Esos 10 días, ¿qué tú viviste?
Realmente, ¿cómo te explico? Algo que nunca pensé vivirlo, algo que no me preparé, no me preparó mi familia, mi papá, mi mamá, no fue la educación que me dieron para que yo viviera esos 10 días en ese lugar donde realmente no he cometido ningún hecho malhechor. Simplemente era una supuesta vinculación con el caso de César el Abusador, pero vuelvo y te repito, nunca se investigó. Entonces tú pasaste los 10 días. ¿Qué pasa después de esos 10 días? Esos 10 días fueron muy amargos realmente, porque cuando yo llego al Palacio de la Justicia, yo entiendo que yo en horas me voy de ahí, porque es que yo no he cometido nada. Y cuando me dicen a mí, manda a buscar ropa, y yo, ¿cómo así? Manda a buscar ropa, que es de un proceso largo, y yo, pero es que yo no he hecho nada para que esto sea tan largo. De hecho, le dije a mi esposa cuando salí de allá de mi casa, con una escolta, ya tú sabes, ella me dice, llamo al abogado. Y yo, no llame a nadie, deje eso así tranquilo, que eso va a pasar ahorita. Porque en mi cabeza, como no he cometido nada, entiendo que hay un error, que hay una confusión. Eso es lo que yo entendía hasta que ya comenzaron los días a correr. Y ya me di cuenta que este señor hace una rueda de prensa y anuncia la gran captura de Octavio Dotel y yo no sé cuánta gente más. No, porque lo que estamos tratando de recrear es que el dominicano y la dominicana entiendan un proceso que tú viviste siendo inocente, pero que tuviste que malpasar todo lo que ha pasado, aparte de los 10 días en el Palacio de Justicia, en la carcelita, lo que vino después. No, Porque estamos hablando de lo cuentas, que vino después, estamos hablando de negocio, estamos hablando del nombre. Como la gente te miraba, Pablo. O sea, como la gente me miraba a mí, la gente me desechaba. O sea, cuando yo llegaba a los lugares, la gente sí entendía que yo era parte de ese grupo, parte de ese... Yo mismo lo viví porque al ser amigo tuyo, la gente entendía que parte de mi patrimonio venía de ti, de ese dinero mal habido. Me imagino que cuando tú me fuiste a visitar, te dijeron, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú vas a hacer? O sea, Así mismo. eso fue algo que yo viví, que no se lo agradezco, no se lo deseo a nadie, porque es una experiencia muy mala cuando tú sientes, porque no es que quizás que tú ves, es que tú sientes la gente como el rechazo hacia ti, cuando tú eres una persona sumamente alegre, amable, y tú dices, wow, no me le puedo hacer que esta gente, porque no sé cómo me van a, no sé cómo van a actuar conmigo, o sea, ya a mí hasta se me hacía difícil, porque yo sentía a la gente que ya, por ejemplo, yo como siendo una figura pública, ni siquiera querían tirarse fotos conmigo. No, y aparte de ser figura pública, uno de tus negocios es un colegio y un gimnasio para niñas. Totalmente. O sea que al fin y al cabo, también desde el punto de vista económico, no solamente las cuentas que te afectaron, sino la operación misma de los otros negocios. Transparencia, toda mi vida ha sido transparente y transparencia. Gracias a Dios y gracias a mi familia por inculcarme eso. De verdad que vengo de una familia humilde. Mi papá fue militar, mi mamá fue ama de casa y de verdad que lo que yo pude recibir de parte de mi padre realmente no fue para yo estar en un lugar así. Que me hablaste de los 10 días. De los 10 días, 8 fueron llorando. A la hora que yo veía que la visita se iba, a la tipo 7 de la noche, que yo veía que la gente se iba y yo me quedaba ahí, eso era llanto hasta que se acabaran las lágrimas. De verdad que es un momento difícil, un proceso que no se lo deseo a nadie. Y otras cosas que me incomodan, que me irritan, es cuando voy a salir, por ejemplo, de viaje con mi familia, que tengo que explicarle a los niños lo que puede pasar en los aeropuertos, de que a mí me pueden jalar para un lado, porque yo tuve un caso donde realmente yo no tuve que ver nada. La parte más molestosa para mí es poder explicarle a mis hijos de que yo no tengo nada que ver con eso y que yo estoy en un proceso porque 2 o 3 quisieron meterme en ese caso. Entonces, hay algo, Octavio. ¿Cuánto tiempo duraron las cuentas tuyas embargadas? Oh, yo diría que 3 años. ¿Cuánto tiempo le tomó al gobierno de Estados Unidos decir que tú no tenías absolutamente nada que ver? Un día. Y aquí tuvimos que durar ¿cuánto tiempo para tú ser descargado? 3 años y medio. O sea, que estamos hablando de que tu buen nombre se vio afectado por la falta de investigación y el procesarte en un expediente masivo para poder garantizar con esto opinión pública. Opinión pública. Fue para eso nada más. Porque cuando las noticias salían, el único nombre que salía a la luz pública era Octavio Dotel. No salía nosotros. Más nadie. ¿Quién más salía? Y ese momento, Octavio,
aparte de Maciel, que indiscutiblemente tu familia como tal, ¿qué sentiste desde el punto de vista de tu entorno quizás más amplio? ¿O se alejó todo el mundo? Repíteme la pregunta. Aparte de tu esposa, de Maciel, Sí. y del círculo tal vez de familiares, de tu hermana, de tu mamá y demás, ese círculo amplio, porque tú eres una persona no solamente famosa, sino querida, Sí. porque tú siempre has sido muy alegre. Sí, sí. ¿Qué sentiste? ¿Se te alejó todo el mundo? Se me alejó mucha gente. Mucha gente que quizás no me conocía a fondo como lo que me conocían y como lo que se quedaron. El que no me conocía al 100%, sí se alejaron. Hasta ver la realidad de todo, que es lo que yo siempre he dicho, la verdad siempre sale a flote. No hay forma que tú puedas esconder una mentira por tantos años. Eso va a salir a flote y todo salió a flote. Y entonces ahí quisieron como que volver para atrás alguna persona, pero realmente no le tengo rencor a No. nadie, realmente. Pero ya tengo ciertas mediciones y ciertas medidas de cómo comportar y cómo compartir con ciertas personas. A ti nunca te voy a cerrar la puerta porque fuiste a visitarme más de una vez en esos 10 días que yo tuve tan difícil allá. Y de verdad que te agradezco a ti, a otras personas del medio o de los medios que fueron con el pecho abierto. No, este es mío, este yo confío en él, este yo lo conozco, este yo sé qué hace, qué, no, qué puede hacer y qué no puede hacer. De verdad que esa gente están ahí, yo la tengo ahí, mucho cariño, mucha pro, sí, se me alejaron mucha gente. Y por ejemplo, Octavio, estamos hablando de anillos de serie mundial que no tienen nada que ver. Una locura. Estamos hablando de diferentes premios que tú tenías. ¿En qué tiempo te devolvieron no solamente las cuentas, sino también tus bienes? ¿Qué los vehículos? ¿Qué? Bueno, me recuerdo incluso que Esteban te tuvo que apoyar en algún momento por el tema de vehículos. Sí, sí. Yo Para tuve ponerte un que, ejemplo de una gente muy no, de no, nosotros. yo tuve que rogarle a muchos amigos para que me prestaran un vehículo para yo poder sobrevivir 10, 15, Y en 20 ese días, momento un tú tenías mes. ¿cuántos vehículos? En ese momento yo tenía 4. 4 y tenía que pedir prestado uno para poder manejarte. Así es. ¿En cuánto tiempo te devolvieron entonces esos vehículos y qué condiciones te devolvieron? En 4 años, en una condición óptima que tuve que meterle mucho dinero para para poderlo poner a caminar Y tratar de venderlo. y tratar de venderlo. O sea, no estaban en malas condiciones, no están en malas condiciones en sentido de look por fuera. Por dentro, un desorden, Comido. desbaratado conmigo. Y eso, ¿sabes? Tener que sacar de tu dinero Sí. cuando yo te entrego vehículo en buen estado, es doloroso. Yo realmente dije, wow, ¿y ahora a quién yo le acudo? ¿Ahora a quién yo le reclamo este desperdicio? Así lo veo yo, porque fue algo que yo te entregué una prenda bien bonita y tú me estás entregando la prenda, pero un poquito deteriorada. O sea que esa es otra parte que aquí la justicia pues debiera tomar eso en cuenta y algo que de verdad yo lamento mucho que la justicia pues espero que esté cambiando o que ya ha cambiado, que ese método operando que existía hace 4 o 5 años atrás, pues pero espero en Dios que cambie porque no es fácil, de verdad que no es fácil. Aquí la justicia de aquí alarga las cosas demasiado. ¿Y cuántas veces tú tuviste que ir a juicio para poder recibir la sentencia de descargo? Ay, Dios mío. Bueno, mal contado, yo diría que unas 20 veces. Pero de esas 20 veces yo dije, bueno, yo no voy a seguir con este trote y esta lucha, porque para llegar al Palacio de Justicia y tú parqueaste es un lío. Me compré un motor. Y me iba en mi motor con mi saco, normal, tranquilo. Y a los fiscales, cuando salíamos del consejo, mire cómo ustedes me tienen a mí aquí, andando en un motor, viniendo aquí por capricho de ustedes. Porque eso es capricho. Porque Sí. vuelvo y te digo, si usted investiga sobre un caso, sobre una persona que usted va a acusar que es inocente, no hay forma que usted la pueda acusar. Por eso te pregunté cuánto tiempo duró la justicia de Estados Unidos para bajar la certificación, tanto el FBI y el DEA, de que tú no tenías nada que ver con el caso. Un día, ¿Ya? un día. Como dirías tú, that's it. Pero de verdad que es un momento muy amargo, un momento que yo de verdad no le agradezco a nadie. Vi cosas ahí, mucho abuso, vi cosas
que de verdad me rompieron el alma, que en su momento yo pues dije que a personas que estaban en la situación que yo estaba, que no son culpables de casos y están ahí por capricho de fulano, fulana, el poder de alguna persona que tienen ese gran poder y quieren hacer lo que les dé la gana. Y hay personas ahí que yo podía ver su inocencia y quizás están ahí pasando por un proceso por 500, 1000, 2000, 3000 pesos, que es pagarle lo que es el abogado, no Y sé, la multa en algunos la multa, lo casos. que sea. Y esos individuos no tienen con qué pagar eso. Y eso de verdad me conmovió mucho. Yo eso no lo he olvidado. Eso está en mi agenda. Lo que pasa es que yo tengo que culminar con una cosa para poder comenzar con otra. Y realmente, pues ya estamos trabajando con la fundación y espero que tú colabores conmigo y que estés conmigo y Siempre. me ayudes para este proceso de poder ayudar. Y tú como tienes más poder y más alcance a saber quién sí y quién no y quién cuándo. Tú Si me tú des ves la si mano. tú ves la cárcel, no voy a estar también en la bonanza. De realmente colaborar con la persona que realmente lo necesita, Sí. con lo realmente inocente, como lo fui yo. Yo espero este año poder concluir un proceso con todas las cárceles para poder tener ese listado. Y entonces con la fundación tuya y otras personas que sé que están interesados, ver cómo podemos ayudar. De verdad, Pablo, te lo pido de corazón. Yo entiendo que tú eres la persona indicada porque sé el corazón que tú tienes y sé que tú ves más allá de lo que muchas personas pues no ven. Y de verdad te lo pido aquí públicamente que colabore conmigo en ese sentido para yo poder por lo menos satisfacer mi deseo de colaborar con esos presos que son inocentes, vuelvo y te repito. No, porque aquellos delincuentes no puede ser, pero los que son presos, que por casualidad o por error o por Preso como omisión, yo. sí, por error, por omisión o por maldad, tuvieron que tomar cárcel. Correctamente. Y eso de verdad que para mí va a ser un anhelo y una vivencia que pues el día que me muera me iré tranquilo después que pueda colaborar con eso. No, para eso falta mucho tiempo. No te preocupes, yo tengo que estar contigo. Como dirías tú, Ay, 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 de verdad que dale sí. para allá, que la idea era justamente eso, poder reflejar cosas que la gente no ve a diario, pero que hay muchas personas que tienen que ser privadas de libertad por error, por omisión, incluso hasta por maldad. Y tú, que eres una figura de tanta importancia, verte en esa situación, igual que tu familia, creo que era oportuno poder hablar del debido proceso para que la gente lo pueda vivir como tú lo viviste. Lastimosamente lo tuviste que vivir, pero yo creo que en la vida tú terminas consagrándote en ser un apóstol, en este caso de la causa de los presos injustos, que es Sí, lo que te ha tocado vivir a ti. sí. Gracias, y tú sabes que el esfuerzo más que todo es llevar la palabra, en este caso es llevar una vivencia de alguien como tú, con tanto prestigio, que tantas personas te admiramos, que tantas personas reconocemos tu valor como ser humano, independientemente del factor Grandes Ligas, pero tú eres mi amigo y tu familia es mi familia, y quería aprovechar este espacio que hemos creado para mandar un mensaje como el tuyo. No, y de verdad que son experiencias. Tú sabes que la experiencia se adquiere pues ejecutando, Sí. estando en el acto o en el lugar. En el terreno, que es lo que te O en el gustaba. terreno de juego, ¿tú me entiendes? Entonces, yo realmente en esos 10 días, pues, tuve un poquito de experiencia de lo que es estar preso por algo que realmente no cometí. Y son experiencias que yo a aquellas personas que están allá afuera, pues, le pido que se cuiden, que sepan con quién se juntan, porque estamos en República Dominicana y aquí te juzgan simplemente porque con quien tú te juntes, que es algo que nunca lo he entendido, porque si esa persona, pues es una persona mala, ¿qué hace en la calle? ¿Qué busca en la calle? ¿Por qué está suelta? Si tú como justicia, tú como gobierno, tú como poder judicial, entiende y sabe que esa persona está mal, Captúralo actúen para que los procésalo. buenos Y procésalo. no podamos compartir con esa persona porque tú sabes que esa persona es mala o está haciendo lo incorrecto, lo correcto, lo no. Entonces, quítenla del medio para que los buenos que andamos en la calle no tengamos roce con esas personas. Sí, no tengamos riesgos. Es lo que yo entiendo, que debe ser el debido proceso, ese entiendo yo, Es ¿verdad? así. Pero no juzgarte a ti porque tú andabas o porque tú ibas a los negocios de esa persona.
Pero si ustedes entienden que esa persona es mala. Que son negocios públicos. Gracias. Que tienen licencia, tienen autorización y pagan impuestos. Y mucho impuesto. Entonces, ¿cómo tú puedes saber si el Estado lo está investigando o no? Tú estás yendo a un lugar público. Literal. Simplemente no es un lugar privado, es un lugar público. Entonces, pero de igual manera, como estamos en República Dominicana y ya yo viví eso, quiero mandar el mensaje. Espero en Dios que eso cambie. No sé cuándo, pero cuídense a los lugares que ustedes van y con quien ustedes comparten, porque aquí te señalan por eso, sin saber la realidad. Gracias. Así es el defensor del pueblo. Tú eres la clave para la garantía de derechos. Por eso te invitamos a acompañarnos en la Ruta de los Derechos del Defensor del Pueblo. Una ruta para formar en derechos y deberes y, a su vez, promover su garantía. Estaremos visitando cada provincia de la República Dominicana para llegar a cada una de esas personas donde aún su voz no es escuchada. Prepárate para acompañarnos en esta ruta porque vamos por más formación y más derechos. Visita rutadelosderechos.dp.gov.do para conocer la agenda de actividades. ¿Aún no has postulado al Premio Julio Ibarra Ríos? Si perteneces a alguna organización sin fines de lucro o no gubernamental, esta es tu oportunidad para destacar. El Premio Julio Ibarra Ríos viene a reconocer a aquellas instituciones que trabajan en la defensa y promoción de derechos. En esta primera edición, 2024, queremos destacar aquellos aportes significativos en el ámbito del derecho a la salud, derecho a la integridad personal y derecho a la justicia. Las 3 organizaciones más sobresalientes obtendrán premios de hasta 500,000 pesos dominicanos y premios conmemorativos. Para conocer las bases del concurso, ingresa a nuestra página web. Allí podrás ver todo lo relacionado al premio. Tienes hasta el 6 de septiembre para aplicar. Queremos conocer todos estos aportes, así que anímate y sé parte. Derechos que disfrutamos. Segunda parte. Derecho a la seguridad social. En la República Dominicana, se estimula el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso y protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez. Así, el Estado garantiza que todos los dominicanos y dominicanas tengan las condiciones adecuadas para vivir. Derecho a la salud. En nuestro país se protege la salud. El Estado pone al alcance el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas y el saneamiento ambiental. También realiza campañas de vacunación para la prevención de enfermedades como el COVID-19. Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Las leyes de la República regulan el horario, los sueldos, vacaciones y seguridad dentro del Código Laboral. Todos los empleados de las empresas privadas tienen el derecho de formar sindicatos para hacer reclamos y así mejorar las condiciones de trabajo. Derecho a la educación. Todas las personas tienen derecho a una educación de calidad, en igualdad de condiciones y oportunidades. Nuestro Estado declara obligatoria la educación a nivel inicial, básico y medio. Para formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada, es obligatoria la instrucción en la formación social y cívica. Derechos culturales y deportivos. Derecho a la cultura. Toda la población tiene derecho a participar y actuar con libertad en la vida cultural de la nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de las obras artísticas y literarias. Derecho al deporte. Toda persona tiene derecho a la educación física, al deporte y la recreación. Corresponde al Estado, en colaboración con los centros de enseñanza y las organizaciones deportivas, fomentar, incentivar y apoyar la práctica y difusión de estas actividades. En los próximos capítulos, veremos más derechos que gozamos en la República Dominicana.
defensor del pueblo. El Ministerio Público, que se ha dicho siempre que es el representante de la sociedad, pero hay que ver hasta qué punto representa a la sociedad, porque el Ministerio Público le toca investigar, le toca perseguir y someter. Entonces, tú dirías, bueno, pero a mí que me están sometiendo, que soy también parte de la sociedad, ¿en qué sentido me representa el Ministerio Público? Ahora bien, el defensor del pueblo, tal y como lo dice la Constitución, en el artículo 190, 191 y en la misma ley 1901, es el que contribuye a salvaguardar los derechos fundamentales. Aún en esa persecución que pudiera estar haciendo el Ministerio Público, si se evidencia la vulneración de algún derecho, el defensor puede intervenir. Y puede intervenir como un órgano extrapoder que puede generar un contrapeso cuando pueda existir desde la administración pública o desde instituciones privadas que den servicio público la vulneración de derechos fundamentales. El defensor del pueblo, que tiene como única oficina por el momento este edificio en el que estamos, necesita obligatoriamente expandirse a nivel nacional. Y por el momento, para lograr esa conexión con los ciudadanos desde el lugar más recóndito de este país, tenemos el CRM, que no es más que el mismo número de la institución, el 809-381-4777, y desde cualquier móvil con WhatsApp, desde cualquier punto del país, usted puede conectar con el defensor del pueblo, puede proponer su queja, su reclamo, puede pedir su orientación, y hay un equipo de personas que desde este mismo lobby en el que estamos están para apoyar a los ciudadanos dominicanos o personas que habiten en República Dominicana para orientarle en la queja u orientación que necesiten. Pero por demás, tenemos la plataforma, la aplicación, el Defensor RD, que la pueden descargar tanto para iOS como para Android. Tenemos también la plataforma Sol, que es un programa de trazabilidad de los casos, en donde automáticamente usted tiene un caso en el defensor, puede darle seguimiento y también puede proponer denuncia. Por demás están las redes de Instagram, de Facebook, está la página del defensor. De hecho, la página del defensor, defensor.gov.do, que es uno de los lugares por donde más casos se reciben prácticamente. Cualquier persona que venga de manera presencial a la oficina o que a través de las aplicaciones que ya he mencionado hable o sugiera o pida el apoyo del defensor del pueblo, automáticamente este caso entra a la Secretaría General, que es, o diríamos, el eje de garantismo, que está dividido en una Secretaría General y 4 departamentos fundamentales. El primer departamento es el de atención al ciudadano, que es el departamento que va a captar ese caso o esa orientación o esa queja o ese reclamo, o va a verificar si lo que procede es una mediación, y a partir de ahí, al calificar el caso, lo va a asignar a un abogado o lo va a pasar al departamento de investigación para que verifique o busque la información que se requiere para poder verificar si es un caso que ciertamente debe ser tratado por el defensor del pueblo. Cuando el caso llega al departamento de investigación, que pudiera derivarse hasta en una inspección, es decir, que el defensor del pueblo se traslade o un adjunto del defensor del pueblo hasta una institución y pedir a ese funcionario las informaciones necesarias para verificar si ciertamente hay vulneración o no de derechos. Luego pasa a un tercer departamento, que es el de notificación, en donde se le notifica a ese funcionario, a ese ministro, que en su institución hay vulneración de derechos. Si no resuelve, con esta notificación pasa al departamento de litigio, y en donde ya de hecho se han llevado varios casos en contra de funcionarios y se ha logrado resolver. Por ejemplo, ahí está el caso Canódromo, el caso Hipostón, hay casos contra gobernadores del país que por negarse a prestar servicio o información al defensor del pueblo han sido sometidos a la acción de la justicia. La figura del defensor del pueblo surge en el 2001 con la ley 1901, pero realmente es una iniciativa que viene al país por José Francisco Peña Gómez, y es dentro de las reformas que se plantean por el Pacto por la Democracia en el 94, fruto de la crisis electoral, donde tanto el Consejo Nacional de la Magistratura y otros elementos que se negociaron surge. Por eso en el 01, en el 2001, se aprueba la ley, ya que 2 legisladores particulares del Partido Revolucionario Dominicano en ese momento fueron los propulsores, que Milton Ray Guevara y el mismo Fafa Tavera fueron los que acuñaron esa idea. ¿Por qué hago ese preámbulo? Porque
en esos foros que tú planteabas, que se hicieron a nivel nacional y se hicieron unas encuestas y demás, participaron varios abogados de renombre, en el caso mío, que asistía al magistrado presidente. También participó un abogado periodista que todos queríamos mucho y recordamos mucho, que tuvimos que trabajar con él, como don Adriano Miguel Tejada. Fue en Pucamaima que ambos fueron directores de Derecho. Adriano Miguel fue el primero, luego lo sucedió Milton Ray, y la figura del defensor del pueblo se bailoteó en ese momento dado. Hay que recordar que la primera idea de un tribunal constitucional se dio en el discurso del presidente Antonio Guzmán en el 78 y fue a su vez asumida por Pucamaima, y esas dos figuras son las que se traen en la Constitución del 2010 como un equilibrio en cuanto a los derechos. Hago ese preámbulo tan amplio porque en el momento que se pensó en el defensor del pueblo se pensaba en los derechos civiles y políticos. Ya en la Constitución 2010 pasamos de un Estado garantista a lo que es un Estado con derechos fundamentales. Por eso el defensor tiene un rol más activo y el constitucional tiene un rol única y exclusivamente de sentencias. Ahí es que entra la función justamente de equilibrio, y al llegar don Milton o el magistrado presidente y los primeros 13 magistrados, me toca la función de poder crear el Tribunal Constitucional con el equipo que los acompaña. Y cuando llego acá, me toca esta función de poder hacer viva la idea del constituyente de que el defensor termina siendo la mancuerna del Tribunal Constitucional para poder rescatar y recoger todos los casos que no pueden ser resueltos por sentencia, o aquellos casos que por premura no pueden esperar 2 años. Por ejemplo, hubo una sentencia muy emblemática del Constitucional que tiene que ver de una señora de que tuvo una sentencia relacionada con cáncer. Ahora que estamos hablando de seguridad social y que está Pedro Luis y que a Ricardo le interesa mucho el tema. Esa señora ganó, posterior al recurso, que el medicamento que le correspondía para su tratamiento de cáncer fuera asumido por la ARS. Pero ¿qué pasa? La señora murió. La sentencia quienes lo recibieron fueron los hijos. Para eso un defensor del pueblo tiene más trascendencia que el Tribunal Constitucional, por la premura en que puede resolver, porque tomando justamente el derecho administrativo, el catálogo de la ARS puede llegar directamente a la ARS, sea privada o pública, ya que es un servicio de un derecho fundamental prestado por un proveedor público o privado, y puede resolver que esa persona no pierda la vida por no tener el medicamento. Entonces ahí entra la diferencia entre un constitucional que tiene que esperar que un abogado encoe un recurso, que sea conocido en diferentes vistas, que esté admitido en dado caso, que tenga los elementos probatorios para poder constituirse en un caso, la formalidad de los plazos, mientras que el defensor puede rápidamente movilizar toda su acción defensorial, porque tenemos una Secretaría General que ha sido construida sobre la base de un gran activo, que es el señor Harold Modesto, pero también él descansa en un departamento de atención al ciudadano que está certificado en norma ISO. Tenemos un departamento de investigación, ya que el defensor no puede hablar a la ligera. Tenemos un departamento de notificación a la administración que está compuesto también por administrativistas para poder llamar la atención del funcionario específicamente en qué reglamento, en qué ley él está cometiendo un error, para poder garantizar el derecho, y luego, si tenemos que ir a los tribunales, un departamento de litigio estratégico. Ese es el concepto de garantismo que nosotros, en nuestra propuesta de valor, si algo ha demostrado esta gestión del defensor del pueblo, es que nosotros trabajamos en base a la investigación y el desarrollo. Y es un elemento que quiero significar, porque nosotros somos coherentes en el accionar, y eso es parte del servicio público moderno. Nosotros hicimos un esfuerzo el año pasado de poder hacer el primer informe nacional de derechos humanos del defensor del pueblo, y identificamos 5 derechos vulnerados en República Dominicana en mayor categoría. El derecho a la salud como el primero, el derecho a la integridad física, el derecho al trabajo, el derecho a la justicia y el derecho a la igualdad. Dentro del derecho a la salud, nosotros incluso hicimos una metodología mixta que tenía los casos que llegan a la Secretaría, encuestas, foros que hicimos a nivel nacional, nos trasladamos como institución para poder captar la información, hicimos análisis de todo lo que sale en la prensa, hicimos un indicador, y nosotros entonces tomamos el derecho a la salud, y este año nosotros hicimos un foro con todos los actores, estamos hablando de casi 500 personas que por 2 días, donde estaban
empleados, empleadores, estaban clínicas privadas, estaban médicos, estaban miembros de ARS, AFP, estaban también pacientes, incluso por primera vez, y nos daban las gracias los pacientes que le daban un espacio. Estaban personas que estaban contrarios al sistema que tenemos actualmente, que pudieron exponer. En ese espacio nosotros recogimos toda la información y el coordinador está aquí, don Pedro Luis Castellano, para poder nuclear lo que es una relatoría del sistema de seguridad social y pensiones en República Dominicana, para poder poner ya a la sociedad dominicana lo que es la relatoría de ese Congreso Nacional de Seguridad Social y Pensiones que hicimos hace apenas 2 meses, para poder hablar justamente de cuáles son los nudos que tiene la Ley de Seguridad Social de la República Dominicana que han imposibilitado su reforma. Porque hay que significar que esa ley, que es del 2002, fue incluso modificada sin pasar por el Congreso en el 2007, donde pasamos de un catálogo que se le llamaba el básico de salud, del plan básico de salud, a un catálogo previsional modificado sin pasar por el Congreso. Entonces, eso a su vez ha limitado que el pueblo pueda tener los medicamentos y las atenciones que decía la ley. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad Social plantea que ha aumentado a 12,000 pesos la cobertura del salud en medicamentos. ¿Quién dijo que eso es un logro? Logro es lo que dice la ley en su articulado, que no habla de montos, habla de porcentajes. ¿Qué hace el defensor? Trae a la mesa de discusión, primero, no me hables de monto cuando la ley, porque es cumplimiento gubernamental, lo que los norteamericanos le llaman government compliance, la ley me habla de porcentaje de cobertura, no de monto. Segundo, vamos a hablar justamente del sistema de gobernanza que existe en la seguridad social, porque realmente la capacidad de veto limita la cobertura. Y tercero, por ejemplo, el caso que plantea el doctor, el defensor logró que se aumentara el porcentaje o el monto de cobertura para la parte de salud mental, fruto de un estudio, y hago hincapié en la parte del aporte que ha hecho el defensor en investigación y desarrollo, porque hicimos un estudio que se llama salud, ¿cómo era? Mentes sanas y políticas enfermas, donde nosotros significábamos cuáles eran las afecciones de salud mental más acuciantes al pueblo dominicano y presionamos a que el Consejo pudiera aumentar la cobertura para que más personas pudieran tener acceso al psicólogo, porque era una limitación que teníamos luego de la pandemia, eran de los elementos más grandes que pasábamos nosotros y no teníamos ni siquiera una cobertura mínima de una cita de 3,000 pesos, lo que era 1,000 o 1,500 pesos, cuando un psicólogo promedio está en 3,500 y 5,000 pesos, sí, para poner ejemplos prácticos que el defensor a través de la presión defensorial ha podido ejercer. Nosotros tenemos un elemento de sostenibilidad que siempre va a surgir porque es un tema financiero, y es: hace 2 años, 3 años, se pasaron unos 5,000 millones de pesos para la clínica privada a través de Bandex. Yo siempre he creído que tiene que haber un fondo reponible donde la CISARRIL tiene que autorizar esos casos de emergencia para que sean cubiertos por la clínica privada y que ellos presenten toda la documentación, porque hay casos de esos que no tienen seguro. Ahora, ¿qué ha pasado? El medio del problema es que la Ley de Seguridad Social plantea 3 regímenes: el subsidiado, el contributivo y el contributivo subsidiado. Y nosotros como Estado hemos auspiciado que todo el mundo tenga carnet para poder con eso nosotros mismos limitar el hecho de que se formalice la gente. Y te lo digo porque el sector de los músicos incluso ha venido aquí varias veces, porque nosotros estamos tratando de poder lograr que ellos se formalicen para que tengan mayores garantías hasta de pensiones. Porque el tema de la seguridad social, y yo siempre he dicho que es la madre de todas las reformas que tenemos que ver en estos 4 años, porque te impacta el mercado laboral, la reforma fiscal, la cobertura de salud y al final de tu vida las pensiones. Porque el caso de Juan, que nosotros mandamos a hacer una investigación, tiene que ver justamente con que las clínicas, al fin y al cabo, terminan diciendo: nosotros te podemos dar atenciones primarias y luego el sector público que las asuma. Pero el sector público tiene también una responsabilidad y termina siendo justamente parte de la ingobernabilidad que existe, porque necesita un tema de fiscalización esos casos particulares. El sistema carcelario de la República Dominicana se quedó en el viejo modelo. Nosotros tenemos 2 modelos cohabitando, pero indiscutiblemente el viejo modelo ha arropado el nuevo modelo. Y ese estudio, que ha sido parte de la agenda del defensor en todas las visitas que hace cada 15 días a las cárceles, presenta
tétricamente información similar a lo que Defensa Pública plantea. Nosotros tenemos un alto índice de presos preventivos, en un 57%, es una información sabida. Pero ¿qué pasa? Lo que es hipertensión, lo que es la diabetes y lo que tiene que ver otros elementos de enfermedad no son atendidos de manera oportuna, y hay que ver el caso de la joven que murió en Puerto Plata, que fue una gestión del defensor que se le variaba la medida de coerción de prisión en Najayo, exacto, el de cáncer, se varió de prisión en Najayo a prisión domiciliaria y murió en su casa. Pero esa joven no recibía atención como debía por espacio casi de un año. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos tener un sistema para el sistema carcelario, valga la redundancia, porque el tema de salud agrava las condiciones de vida y rompe el principio básico de la dignidad. Nosotros tenemos una población de 27.000 privados de libertad para espacios que no pasan de 14.000 cupos para presos. Tenemos 16.000 que son preventivos, lo cual te da a entender que si nosotros resolvemos el Cuello de la Parra y San Juan de la Maguana, muy probablemente lo que nosotros estamos creando es espacio para cubrir el déficit que tenemos ahora mismo, pero la lógica no es esa. La lógica es que debiera haber un diálogo de franqueza entre el Poder Judicial y el Ministerio Público que pudiera regular el uso excesivo de la prisión preventiva como mecanismo de medida de coerción y abocarnos a utilizar 6 de las 7 medidas, como por ejemplo los grilletes. El ITRA tiene todas las condiciones para poder crear los grilletes electrónicos en República Dominicana y que se haga la presentación periódica, que es lo que tiene que garantizar el Ministerio Público. Y si en dado caso se tiene que crear, ya que estamos hablando de tantas creaciones, algunas de ellas buenas, otras no tan buenas, bueno, había una creación y Ricardo lo sabe porque en un momento lo llegamos a discutir, había una idea de crear la policía judicial, que lo único que tiene que garantizar es la presentación de aquel privado de libertad. Entonces, muy probablemente hay medidas administrativas que pueden garantizar que los privados de libertad tengan mejores condiciones que las que tienen ahora mismo. Lo que sí que el nuevo modelo ha entrado en una fase de limbo. Ningún procurador ha dado sostenibilidad ni continuidad a las políticas del anterior. Ha habido esfuerzo de darle tal vez dignificación en cuanto a la alimentación, y los comedores económicos le proveen la alimentación, pero esto no es cuestión de comida, esto es cuestión de que realmente el juez de ejecución de la pena pueda garantizar que se presenten de manera oportuna, igual que la dirección de prisiones. Esto es cuestión de que utilicemos la medida de coerción que corresponda según el tipo de acto delictivo que hicieron. Esto es cuestión de que los espacios tengan las condiciones mínimas, porque al fin y al cabo ese delincuente está siendo ahora mismo preparado por el crimen organizado para que salga a delinquir, y las cárceles se están convirtiendo en República Dominicana en universidades. Es lo mismo, por ejemplo, del uso de los celulares. ¿Cuántas personas están siendo afectadas del ciberdelito en República Dominicana y las autoridades no hacen absolutamente nada? ¿Cuánta información? Es el delito más frecuente ahora. Exacto. Mismo. Entonces, ¿cuánta información nos dan las cárceles que las autoridades ni la usan para poder de manera preventiva utilizarlo y poder combatir el crimen que pasa en las calles? ¿Cuántas personas salen de Herrera y están presos ahora mismo en Najayo y las autoridades ni siquiera utilizan esa información para saber el perfil del criminal, el tipo de acto delictivo que utiliza, cuáles son los perímetros que más se hace el acto delictivo? Y con eso eliminamos la contratación excesiva de policía, el aumento salarial, y utilizamos la tecnología o el análisis de metadata para que sea efectivo, y con eso la administración pública no gasta en excesivo, y no tenemos que hablar de una reforma fiscal que muy probablemente va a ser excesiva para aquellos que planteamos el pago de impuestos continuamente en nuestras vidas, porque de eso se trata el uso de la tecnología. Las cárceles, el uso de la tecnología en los chalecos, en las patrullas, la bitácora digital, son elementos que nosotros tenemos que utilizar de manera inteligente para poder evitar que el crimen organizado siga apoderándose de las cárceles en República Dominicana, que es lo que continuamente pasa. Ese hacinamiento es fruto de nosotros no entender lo que son las cárceles, para nosotros tener una seguridad ciudadana más equilibrada y que nosotros podamos, las personas de bien y de trabajo, poder salir a la calle sin ningún tipo de temor, como hasta ahora pasa. Si es el defensor del pueblo. Soy Darío Nin, segundo adjunto del Defensor del Pueblo. Particularmente tenemos el rol de desarrollar el programa del defensor itinerante, que es llevar la oficina del defensor a todos los municipios del país, a fin de que recoger quejas, reclamos y ayudarla a canalizar situaciones, a resolver problemas y situaciones.
Bueno, como adjunto al defensor del pueblo, los logros nuestros son los logros de toda la institución. Pero en el programa que estamos desarrollando como defensor itinerante particularmente, para el año 23, impactamos a todos los municipios del sur profundo. Empiezo por la provincia de Independencia. Allí en febrero, allí impactamos la misma Jimaní, Duvergé, Mella, Cristóbal, Las Descubiertas y Poste del Río. Impactamos la provincia de Bauruco, impactamos en la provincia los municipios de Vicente Noble, los municipios de Los Ríos, el municipio del mismo Neiva. También lo hicimos en Barahona. En Barahona pues impactamos en los municipios de Jaquimelle, Las Salinas, Cabral, Palo Alto y más, todos los municipios del propio Barahona. También lo hicimos en el municipio, la provincia de Pedernales. Allí estuvimos por Oviedo y por el propio Pedernales y los municipios de Barahona que están en ese trayecto, ¿verdad? Como La Ciénaga, Paraíso, todos esos municipios. También lo hicimos en la provincia de Azua y allí en Azua abarcamos los municipios de Pueblo Viejo, Las Charcas, Estebanía, Puerto Plata también lo hicimos, con todos sus municipios. Eso fue muy próspero, hicimos el trabajo, impactando. ¿Y qué hacemos allí? Pues allí llevamos, además de que los abogados de la Secretaría General van a recibir quejas, reclamos, querellas, hacer denuncias, nosotros también desarrollamos allí dos conversatorios o un conversatorio con dos partes. La primera parte explicamos qué es el defensor del pueblo y qué hace en un Estado social, democrático y de derecho. Y en la segunda parte, pues llevamos el conversatorio El costo de una patria en sudor, sangre y lágrimas. Miles de estudiantes fueron impactados de forma directa, profesores igual, pero indirectamente a través de los conocimientos que damos, pues también otra gran cantidad fue impactada porque esos estudiantes a su vez pues llevan conocimiento más para adelante igual que lo hacen los maestros. Es a grandes rasgos lo que hemos hecho durante el año 2023 con el programa El Defensor Itinerante. Para este año 2024 proyectamos abarcar también un número igual de provincias, entre las que estará pues Santiago, en las provincias de la parte este, en las provincias de la parte sur como que nos quedan, y pues vamos avanzando cada mes. Hacemos dos partes, hacemos lo que se llama una avanzada, que es hacer los contactos con las personas, y una parte que es ya desarrollar el programa en sí, que va 2 semanas después de cuando hacemos el primer contacto. En este año ya pues estuvimos por la parte atlántica, desde Samaná, Nagua, Cabrera, Río San Juan, Sosúa y Cabarete. Ahí impactamos a cientos, miles, porque pasan de 1,000, 2,000 tal vez estudiantes en todos esos, en esas escuelas, centros educativos, profesores, personas que constituyen las juntas de vecinos y de la sociedad civil fueron impactadas ya, y proyectamos pues seguir trabajando durante todo este año 2024 hasta completar la meta que nos hemos propuesto. Se nos quemaron todos los equipos por una mala instalación de DESUR. Mi nombre es Luis Daniel Pérez Reyes. Soy el pastor de la Iglesia del Nazareno Jesucristo, la Luz del Mundo, desde el año 1982. Lo que sucedió fue lo siguiente.
yo solicité a Edesur la instalación de un medidor y para este nuevo templo, y ellos me ofrecieron el servicio. Pero cuando me lo están instalando, yo estaba presente y pusieron una línea de un tipo de material que ellos mismos me dijeron que no era recomendable porque era muy flexible y cuando sintiera calor iba a dañarse. Y yo le dije, ¿por qué me ponen eso entonces? Si me causan algún problema, ustedes tienen que corresponder. Primero, la línea como que se nos detenía, porque inmediatamente comenzó a sufrir algunas dificultades y se nos caía una línea. Al caerse la línea, nosotros le enviamos una comunicación diciendo que se nos está cayendo una línea y que la instalación no está bien por la parte de ellos, que si nos pueden cambiar esa instalación. Mandaban a alguien a chequearlo, la ponían a funcionar y ya. Por más que una vez sucedió eso, hasta que ocurrió una situación catastrófica, donde nos quemó varios equipos electrónicos, incluyendo los amplificadores, que lo teníamos todo conectado allí. Nos dañó bocina, nos dañó una pantalla electrónica, una serie de equipos nos dañó. Nosotros hicimos un levantamiento de todo y le comunicamos lo que se nos había dañado. Al decirle a ellos lo que le había dañado, ellos mandaron una comisión, hicieron un levantamiento también, pero nosotros ya habíamos escrito una carta formal solicitando que ellos nos volvieran esos equipos que nos habían dañado, porque nosotros recibimos otro servicio de ellos y no tenemos retraso de pago, inclusive pagamos adelantado, y que nosotros estamos dentro de la ley y ellos instalaron esa energía de manera inadecuada. Ellos son responsables a pagarnos y lo que hicieron fue que nos devolvieron la carta porque ellos no eran responsables de recibir esa comunicación porque ellos no tenían cómo resolver esa parte. Y un día fui donde el encargado general de ahí de la oficina, el director, y él me dice, ay, yo no sabía, de que él no sabía. Pero yo voy a tratar de ver qué hago, qué sé yo, y nunca hacía nada. Duramos 1 año y pico sin que nada nos responda. Yo asistí a una actividad que había en la escuela, donde estaban ustedes, los defensores del pueblo, y estaban dando una orientación a la comunidad, pero también nos hicieron saber que estaban en la disposición de apoyar a la comunidad en cualquier situación que tuviera, y yo entonces me di cuenta que eran ustedes las personas indicadas para ayudarme en ese caso. De hecho, me dirigí a uno de ustedes y se nos puso a la disposición, nos tomó todos los datos, los números de teléfono y me mantuve comunicado hasta el momento en que ellos se vieron obligados a darnos respuesta. La abogada intervino y dio una declaración muy aceptable, no solamente para nosotros, sino aún ellos tuvieron que estar convencidos de que era así la cosa. El único momento en que ellos pudieron respondernos, gracias a Dios y a la intervención de la Defensoría del Pueblo, porque realmente ellos no tenían intención de darnos nada. Quiero hacer una recomendación a nuestra población concerniente a lo que es el Defensor del Pueblo. Realmente en el momento hasta yo consideré, y será verdad, pero en la práctica me di cuenta que teníamos personas justas, personas de buen servicio, personas que resuelven. Y recomiendo a la comunidad, a las personas que tengan alguna dificultad para que se les dé su derecho, que apelen al Defensor del Pueblo, porque esta organización tiene personas responsables que realmente le dan la cara y corresponden ante cualquier situación que las personas tengan y que no tengan quien le defienda.
no tienen que ir a buscar un abogado particular y pagar dinero por eso. Una de las cosas más importantes es que el defensor del pueblo te da el servicio, te lo da con efectividad y no te cobra ningún peso.